Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Sánchez está bien. Se lo digo por si les preocupa. Probablemente no, pero él está convencido de que los españoles estamos muy preocupados por su estado de salud, su estado anímico, con todo lo que le está cayendo, ¿no? Claro, me imagino que así lo verá él, que no asume ninguna responsabilidad y que trata de tapar la corrupción que germinó hace tiempo en el Partido Socialista y en su gobierno. Bueno, al finalizar el tour que ha hecho estos últimos días por Paraguay, por Uruguay y por Chile, en una conversación informal con periodistas dijo ayer: estoy bien, estoy fuerte. Claro, no se referirá a su fuerza en el Congreso, con su enésima derrota experimentada esta semana con el decreto antiapagones, que no salió adelante, el cual ya nos han dicho que van a presentar más adelante, que no se van a rendir, ¿no? Pero en varias ocasiones ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ánimo, como tras el lanzamiento de Barro y el enfado monumental de los muchos valencianos en esa primera visita a Paiporta, tras días de abandono y de responsabilidad, ¿no? Cuando él dijo que estaba bien. Y en junio también salió a dar explicaciones sobre los audios que se habían filtrado del caso Koldo y la implicación de sus hombres de confianza, de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, en esa rueda de prensa en la que anunció nuevos nombramientos en el partido, de que iba a luchar también contra la corrupción, dijo, e insistió en que eran las 5 y no había comido todavía. Bueno, señor presidente, déjelo. Es mejor, por lo menos desde mi modesto punto de vista, la imagen de robot sin escrúpulos, que ir de víctima, ¿no? Que quiere dejarnos claro que su intención es agotar la legislatura y que afronta esta segunda parte con tranquilidad. Ya, eso ya lo sabemos, pero casi mejor el papel de tiburón, ¿no? Claro, entiendo el papel de víctima, que también obviamente le puede funcionar, ¿no? Y más tras las advertencias del Tribunal Supremo, que no se cree ni lo más mínimo al exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, que se desmarca de la trama Koldo, ya lo saben, ¿no? Bueno, el Supremo ayer no atendió el recurso de los abogados del socialista de librarle de la prisión preventiva en Soto del Real en Madrid, por riesgo de manipular ese entramado creado para cobrar supuestamente y repartir comisiones ilegales, ¿no? Bueno, pues ahora avisa el Supremo también de que Cerdán puede estar utilizando hombres de paja, dicen, para ocultar esas mordidas, ¿no? Claro, había una actividad delictiva, pero el funcionamiento exacto se desconoce, ¿no? Solamente él sabe el rastro y cómo funcionaba esa actividad, lo que ha podido haber dejado, ¿no? Una vez está él dentro de prisión, ¿no? También el destino de ese dinero, ¿no? ¿Quiénes fueron los últimos beneficiarios? Y el dinero que no se haya podido repartir, ¿dónde está en este momento? Que es lo que dice el Supremo, ¿no? ¿Dónde podría haber quedado depositado el dinero que no haya sido repartido? Claro, y más detalles de por qué lo mantiene en prisión, ¿no? Y que vamos conociendo a lo largo de las últimas horas. Claro, explican que puede reunirse con otros investigados para construir descargos, para destruir documentos, para crear otros documentos, esto es interesante, ¿no?, que puedan justificar unos movimientos del pasado, para ver a otros testigos o incluso para modificar el lugar donde están las sumas de dinero defraudadas que pudieran estar bajo su control o incluso ocultarlas bajo sociedades u hombres de paja, es la literalidad de lo escrito, ¿no? Y que por tanto justifican sobradamente la precaución del instructor. Eso es lo que concluyeron, ¿no? Bueno, ahora mismo la investigación se centra en estudiar el patrimonio de los implicados, ¿no? Que dicen que ellos no se han enriquecido amañando absolutamente nada. Claro, pero consultando parte de lo que sabemos hasta ahora, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el hermano del exasesor de Koldo, ¿no?, de repente en 2 años ingresó 260.000 euros en efectivo. Y Koldo, y esto es muy interesante, claro, ha tenido menos tiempo que Ábalos y que Cerdán para ocultar esos fondos. Y aún así algo ha aparecido, fíjense, ¿no? Claro, fue el primero en ser detenido en el 2024, en diciembre. Y él no es diputado, no era diputado, así que no goza de aforamiento. Que es algo que sí que le ha ocurrido a las personas de confianza de Pedro Sánchez en el partido, ¿no? Claro, hasta noviembre no ha llegado la imputación de Ábalos y hace solo un mes la de Cerdán. Así que, claro, hasta
los propios abogados de Cerdán intentaron acogerse a ese argumento para pedir su excarcelación, ¿no? Diciendo, hombre, si ha tenido tanto tiempo para ocultar las pruebas, pues ya no hay riesgo de que las destruya. Claro, porque desde que se levantó la liebre y la investigación hasta que finalmente Cerdán ha entrado en prisión, o se ha terminado de investigar en un primer informe de la UCO, por lo que ha trascendido, cuál habría sido su papel en toda esta trama delictiva, pues él podría haber destruido las pruebas, ¿no? Eso es lo mismo que dijeron sus propios abogados. Pero tampoco eso cae por su propio peso. Porque fíjense todo el tiempo que había tenido el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para destruir esas pruebas, y el pasado 10 de junio nos encontramos con que cuando los agentes de la Guardia Civil de la UCO entraron en una de sus viviendas, pues había una señorita que se fugaba de la casa con la excusa de darle un paseo al perro y llévate el desayuno, con un disco duro escondido en los pantalones. Y mira que había pasado tiempo, ¿eh? En fin, lo que dice el Supremo, ahí hay un botín que va a ser millonario y que ahora no sabemos, cuando se diga exactamente hasta dónde llega esa cantidad de dinero, se desconoce cuánto, pero en un primer momento Leopoldo Puente ya avisó en junio de que no iba a ser de 1 millón de euros y, bueno, pues según las adjudicaciones amañadas, de más de 500 millones de euros, y las mordidas son de un 1%, pues echen cuentas. O sea, hablaríamos de más de 5 millones de euros. Hay que seguir ahora todo ese rastro. Pero hoy también seguimos avanzando en otros turbios capítulos socialistas en materia de las corruptelas, sobre todo en maniobras contra precisamente los agentes que están investigando todo ello, contra los agentes de la UCO, las cloacas del Partido Socialista, ¿no? Y que tienen que ver y tienen ese nexo además con Cerdán para intentar desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Recuerdan a la fontanera del partido, ¿no? A Leire Díez, con sus audios en la que, bueno, ella misma pedía información contra el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, que es el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Bueno, el caso también va avanzando. Hoy hemos sabido, nos lo cuenta además Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que la Fiscalía le ha pedido a un juzgado de Madrid que admita la denuncia de Hazte Oír y así poder investigarla. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que el Ministerio Público considera que los hechos descritos en la denuncia presentada por la asociación Hazte Oír contra la fontanera del PSOE, Leire Díez, tienen carácter delictivo y... ¿Alguna vez habéis hecho alguna cosa horrible? Irresponsable. Betsy Túrnez, Ágata Roca y Laia Marull. No permitiremos que ningún hombre nos amargue esta noche. En una comedia de Laura Mañá. Ya sabía yo que este plan no era buena idea. Las Irresponsables. 24 de julio, solo en cines. Por tanto, es necesario abrir una investigación que correría a cargo de la sección de delitos económicos. La cloaca del PSOE, integrada por Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolcet, el abogado Jacobo Teijelo o el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, es un grupo clandestino que lideraba el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con el objetivo de alcanzar diversas metas judiciales, políticas y empresariales en beneficio del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hazte Oír presentó una denuncia contra Díez por presuntos delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. Fuentes jurídicas consultadas afirman que hasta 4 juzgados de instrucción de Madrid diferentes han recibido denuncias y querellas relacionadas con la cloaca del PSOE. Dichas denuncias han sido presentadas por Justicia Europa, Hazte Oír, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la Escuela de Suboficiales de la propia Guardia Civil. Concretamente, el citado juzgado de instrucción número 9, el 2, el 26 y el 44. Previsiblemente, el juzgado de instrucción número 9 de Madrid asuma la investigación, ya que abrió diligencias hace semanas sobre este caso después de que un juzgado de instrucción de Badajoz se inhibiese tras la presentación de una querella previa también por parte de Hazte Oír que recogía los audios de la cloaca del PSOE desvelados en exclusiva por Libertad Digital. Gracias, Miguel Ángel. Y en la contienda política, PP y PSOE hoy siguen tirándose los trastos a la cabeza, un día después de que Noelia Núñez
una joven promesa del partido de 33 años, diputada, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, pues dimitiera de todos sus cargos, también como concejal en el ayuntamiento de la localidad madrileña de Fuenlabrada, después de conocer lo que ponía en su currículum. El currículum que había facilitado al Congreso de los Diputados y que no se ajustaba a la verdad, ¿no? No es licenciada ni en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, de la UNED, de la Universidad de Educación a Distancia, ni tampoco finalizó el grado de Estudios Ingleses. Bueno, no los terminó, y esto es algo que nos han dicho desde hace unos cuantos días, porque, claro, ella ha empezado realmente pronto en la política, ¿no? Todo su tiempo y todo su esfuerzo, decía ayer en la nota, pues han estado depositados en estar en la primera línea, ¿no? Tenía responsabilidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada hace ya 10 años, en el 2015, después en la Asamblea de Madrid, ahora en el Congreso de los Diputados y también en el Comité de Dirección del Partido Popular. Así que con su dimisión anunciada ayer, a última hora de la tarde, los populares dan un giro de 180 grados a la política, falta de ética a la que nos acostumbra este Ejecutivo, claro, donde las apariencias, la titulitis de mentira, todo esto forma parte ya de la experiencia laboral de diputados, de ministros y de delegadas del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Bueno, por eso hoy el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, pues le ha querido dar las gracias a Núñez. Gracias, Noelia, por el ejemplo que das a todos, a los del Partido Popular, pero también a los de otros partidos. Porque mientras unos dimiten por un error, otros se atrincheran en sus cargos, pese a ser responsables de un sinfín de delitos. Y eso es lo que está pasando en el Partido Socialista. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos diferencia a unos de otros. El océano moral que hoy separa al Partido Popular del Partido Socialista. Del Partido Socialista, claro. Decía Tellado que por un error, ¿no? Por un error. Esto nos lo podemos creer o no, aunque es muy curioso también que nunca a ningún político se le haya olvidado añadir títulos que sí que ha cursado. Ese error no suele ocurrir nunca en los currículums, ¿no? El error siempre consiste en inflar el mismo, ¿no? Bueno, dice que es una equivocación, que todo esto es fruto de un error, o sea, que no ha habido intención de mentir ni de inflarlo, ¿no? Ella, la propia Noelia Núñez, ayer ya decía que es una equivocación que consta en su ficha personal en el Congreso y que insistía en lo de la equivocación y que no había habido ánimo alguno de engaño por mi parte, decía, ¿no? Por su parte. La decisión que ha tomado Núñez, obviamente, creo que fácil no ha tenido que ser, sobre todo a juzgar por sus propias palabras. Esta mañana ha dado una entrevista en 4, donde se la veía visiblemente emocionada, donde hablaba también mucho de sus padres, a los que le quería pedir perdón, ¿no? Por lo que les estaba haciendo pasar. Pero claro, también tenía que explicar todo lo sucedido, ¿no? Y sobre todo cómo se encuentra ante el linchamiento de estos últimos días, ¿no? Con un señalamiento especial por parte de un ministro que no se caracteriza por la ética parlamentaria y la educación, sino más bien por el matonismo sanchista, ¿no? Y que además él también miente en su currículum, ¿no? Óscar Puente, el ministro de Transportes, quien ahora pues se lo pueden imaginar cómo estará, frotándose las manos, ¿no? Por esta victoria, porque han conseguido defenestrar a una oponente política gracias a que él ha estado ahí, pues malmetiendo también en redes sociales, ¿no? De hecho, por eso mismo le han preguntado a la propia Noelia Núñez en una entrevista en 4, ¿no? De cuál es el papel si crees que Óscar Puente está disfrutando con todo este espectáculo, le preguntaba al periodista Nacho Abad. Claro, la diputada del PP respondía rápidamente así. Seguro que sí, porque yo creo que el ministro Óscar Puente no es buena persona. Entonces, ni él ni nadie del gobierno creo que sea buena persona. Entonces, posiblemente sí, pero oye, que yo estoy dolida, sobre todo no por mí, insisto, que yo acepto el error y la manera de aceptar el error no es solo pidiendo perdón. Y por supuesto que pido perdón y en la carta de dimisión pido perdón, pero es que yo considero que el perdón tiene que tener algo añadido. La voz entrecortada, ya lo han escuchado ustedes, ¿eh? Claro, si me dicen que es la primera persona dentro del Congreso
que tiene un currículum inflado, pero es que no es así. O sea, ¿por qué necesitan acreditar que los diputados que tienen más estudios de los que tienen? ¿Qué quieren demostrar? ¿Que están más preparados? ¿Que tienen una formación excelente, brillante? Claro, la preparación, desde mi punto de vista, se muestra haciendo política, ¿no? Y mostrando conocimiento de cómo funcionan las cosas, el tener experiencia laboral, haciendo propuestas inteligentes, no con un currículum que muy pocos leen. Muy pocos leen. Bueno, en este sentido, la ministra de Trabajo, que ha estudiado Derecho, Yolanda Díaz, y además ella siempre presume de ello, ¿eh? O sea, no, yo creo que no hay una sola entrevista en la que la vicepresidenta del Gobierno no haya dicho que de esto ella sabe porque ella es abogada de profesión, ¿no? Pues hoy Yolanda Díaz, sin embargo, dice que no ve bien esto de los titulitis. Yo creo que mentir no es correcto, se lo digo honestamente, en política, ¿de acuerdo? Este debate que está habiendo, que me va a permitir que le diga, que es de clase, sobre si un diputado o diputada o una persona que se dedica al servicio público, a la política, tiene que tener una licenciatura para dedicarse a la misma, me parece de verdad horrible, lo digo honestamente. Hombre, dice que esto es un debate de clase. Eso se ha quedado bastante anticuado, señora Yolanda Díaz, ¿eh? Porque anda que no hay gente sin recursos o con pocos recursos que estudia carreras universitarias. Esto no es como hace 50 años, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, quien tenga el título, pues bienvenido sea. Y quien no, pues que sea un buen político, ¿no? Bueno, a Yolanda Díaz, si no le parece bien, pues que lo deje ella, que deje el cargo de ministra, ¿no? Ella sí que tiene estudios por esa regla de 3, si no le parece bien todo este debate sobre los títulos, pues que lo deje. Pero miren qué reflexión ha hecho. A mí me encantaría que tengamos un ministro o una ministra que sea, no sé, una limpiadora o un albañil, porque me parecería que esto es un país maravilloso y debe de ser así. Bueno, pues ya está, claro que sí, ¿por qué no? Si la intención es que sea gente preparada, porque el hecho de tener una carrera, incluso de Derecho, no te da galones como para poder llegar a tener un mando en un Consejo de Ministros y ser una vicepresidenta del Gobierno. Claro, yo ponía en duda lo de la reflexión de la ministra porque a veces la señora Díaz nos acostumbra a hacer planteamientos difíciles de entender, ligando ideas que son difíciles de seguir, pero bueno, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que nos ocupa, que es, entre otras cosas, el caso de la propia Yolanda Díaz, que ella también mintió en su currículum. Es bastante curioso, ¿eh? Claro, en su currículum ponía a comienzos de 2021 que tenía 3 másters, uno en recursos humanos, otro en relaciones laborales y otro en urbanismo. Y eso es, aparecía en la web del Congreso y de la Moncloa. Esto, claro, en marzo de ese año, que fue cuando se confirmó que Yolanda Díaz iba a sustituir a Pablo Iglesias, en 2021 hubo muchos seguidores de Unidas Podemos que utilizaron con frecuencia en redes sociales el tema de los másters que tenía Díaz para destacar que era una persona realmente preparada, muy preparada. Sin embargo, en junio, y después de que muchos tuiteros lo pusieran además en duda, esos másters desaparecieron del currículum. Fíjense, hablamos del año 2021, ¿eh? Han pasado ya han pasado 4 años, pero en cuestión de pocos meses desaparecieron los másters, pero no por completo, sino que pasaron a llamarse cursos. Así que muchos medios de comunicación se pusieron en contacto con el departamento de prensa del Congreso de los Diputados para decir, oye, ¿por qué habéis cambiado esto? ¿Qué ha pasado aquí de repente con Yolanda Díaz, ¿no? Y desde el Congreso insistían en que el Congreso solamente publica lo que cada diputado les da. 1, 2 o incluso 3 veces al año. Pero es el diputado el que decide lo que tiene que poner en su currículum. Y que por tanto el Congreso no edita absolutamente nada. Eso fue lo que aseguraron en su momento. Así que igual Yolanda Díaz tendría que callarse un poco. Por no hablar del ministro Óscar Puente, que también le ha faltado llamar másters a los cursillos de Monaguillo, o a Pilar Bernabé, o al propio Pedro Sánchez, ¿no? Con sus tesis de la vergüenza. Nada es real en este gobierno. Bueno, por eso mismo, hoy el líder de Vox, Santiago Abascal,
ha lamentado este último capítulo dentro del Partido Popular, que hay que sumarlo al caso Montoro. Pero estamos ante el segundo balón de oxígeno en muy poco tiempo del Partido Popular al Partido Socialista. Y un balón de oxígeno a un gobierno presidido por la mentira y por un presidente del gobierno que es doctor, fake, porque tiene una tesis plagiada. Claro, es que lo que está denunciando públicamente Abascal, o sea, primero, arremete contra el Partido Popular por ser tonto, ¿no? O sea, ¿cómo ha podido ocurrir algo así en los tiempos que corren cuando los que estamos acostumbrados a esas mentiras del Partido Socialista? Es una metedura de pata, claro, del Partido Popular, que es cierto que lleva años intentando diferenciarse del PSOE ante la publicación del sumario de Cristóbal Montoro, del exministro de Hacienda, diciendo que en el Partido Popular no somos como ellos, ¿no? Es prácticamente un eslogan que escuchamos estos últimos días. Pero esta manipulación, el currículum, que por otro lado está muy extendida, mucho más extendida de lo que los moralistas creen, pues tiraba por tierra esa diferenciación, claro, con este caso de los últimos días. La semana pasada el caso Montoro y esta semana ya comenzamos con este problema con los currículums de Noelia Núñez, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ha hecho muy bien Núñez en dejar sus cargos para no perjudicar al partido y por haber mentido a los españoles. Mentido porque al final, bueno, aunque digan que es una equivocación, es verdad que lo que estaba en el papel no se ajusta a la realidad, ¿no? Así que es digno de destacar que hay que ser ejemplar en este tipo de situaciones y el Partido Popular lo ha hecho bien. O sea que ahora, bueno, lo que queda es que se sea un poquito más escrupuloso con el tema de los currículums de todos los diputados. Desde luego ayer, tras la decisión de Noelia Núñez, el presidente de los populares, Feijóo, dejó claro en X que ella estaba dejando el listón muy alto y que el listón ético de Sánchez y los suyos que no existe, que por tanto ellos por eso no tienen que modificar el suyo, ¿no? Insistió Feijóo en que hay que preservar la confianza de los españoles en la política, que no todos somos iguales, ¿no? Efectivamente, y que hay otras conductas realmente graves, delictivas, en el Partido Socialista y que si hubiera ocurrido que Noelia Núñez hubiera estado dentro de las filas del PSOE, ¿qué habría ocurrido? Pues Feijóo dice, el PSOE le habría dicho que aguantara. Sin embargo, dice, Noelia no es como ellos, ni yo soy como Sánchez, zanjó en ese tuit, ¿no? Claro, ¿quién ha tomado la decisión? ¿La diputada linchada o la dirección del Partido Popular? Pues por todo lo que vamos conociendo, parece que es la propia Noelia Núñez, ¿no? Aunque es cierto que han sido 2 días de infarto y Feijóo tenía que dar su opinión al respecto porque le afecta, ¿no? Le afecta a la imagen de su partido. Hay que predicar con el ejemplo. Si Feijóo le hubiera invitado a irse, pero ella se hubiera parapetado a los cargos, ¿qué habría ocurrido? No lo sabemos, ¿no? Aunque entendemos que se habría ido igualmente. Pero en el PP insisten en que la decisión la ha tomado ella y solamente ella. Es lo que ha explicado el secretario general de los populares en Madrid, Alfonso Serrano. Es que esto no es una cosa que haya hecho el Partido Popular. Esto es una decisión personal de una mujer que le honra haber sido consecuente con sus acciones y con sus errores. Yo hubiera apoyado a Noelia, hubiera tomado la decisión que hubiera tomado. Bueno, esto lo decía en Televisión Española, donde ha tenido que aguantar cómo el periodista Javier Ruiz, entre risitas, rotulaba esa entrevista, dúplex, como lo decimos los periodistas, una conexión en directo con alguien que está en otro lugar, que entra por la cámara, como, fíjense el rótulo, la Ayuso de Fuenlabrada, claro, por su cercanía a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay algunos medios como ABC que han titulado las horas críticas en Génova que cambiaron la decisión sobre la dimisión de Noelia Núñez y que relatan que bueno, Núñez lo ha pasado realmente mal, que las presiones han sido fortísimas desde el pasado fin de semana, que esta semana bueno, pues ha sido algo ya devastador para ella, estaba rota por todo ese señalamiento también además en las redes sociales y que al final bueno, el Partido Popular de Madrid era partidario de aguantar, ¿no? De mantener a la diputada en su cargo, sobre todo porque claro, al final con la que está cayendo en el gobierno, que no dimite absolutamente nadie, que de repente dicen entregamos la primera pieza, pues es que no puede ser, ¿no? O sea, te da bastante en tu orgullo.
Pero, claro, después entró ahí la Dirección Nacional diciendo que era mejor dar ejemplo y poner un umbral ético diferente para distinguirse al de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y claro, después del caso Montoro, pues había que ser ejemplar, ¿no? Y de ahí que ya, bueno, pues la propia Núñez decidiera que esto se había acabado, ¿no? Que hasta aquí había llegado. Hoy, precisamente, ella daba esa entrevista en 4, la hemos escuchado antes, donde la hemos visto pues bastante frágil, realmente afectada, y donde, bueno, han confirmado en ese programa que a partir de ahora, bueno, pues ya queda contratada para ser tertuliana del mismo. No sabemos si retomará, aparte, esos estudios que no pudo terminar, y ahora tendrá más tiempo, pero desde luego va a seguir hablando de política. Claro, finalmente este asunto pues ha quedado zanjado, ¿no? Aunque a partir de ahora la izquierda de este país va a rebuscar debajo de las piedras para que se hablen de este tipo de noticias, para tapar sus vergüenzas. Así que, señores diputados, recomendación, revisen su pasado curricular y plásmenlo todo en el papel, porque así dormirán más tranquilos. Y así llegamos hasta las 4:27, 3:27 en las Islas Canarias. Un momento perfecto para resumir otras noticias de este jueves 24 de julio. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Pues el Banco Central Europeo cumple con el guión y, tal y como estaba previsto, el organismo presidido por Christine Lagarde ha decidido en su reunión de este jueves no tocar los tipos de interés y mantener la tasa de referencia en el 2% fijado hace un mes. Después de 8 rebajas, 7 de ellas consecutivas, la última fue de 0,25 puntos a comienzos de junio, acuerda así el BCE una pausa en el ciclo de recortes emprendido en junio del año pasado, un movimiento que el mercado ya preveía ante el encauzamiento de la inflación en el objetivo del 2% y el incierto panorama dibujado por la guerra arancelaria. Así que vamos a escuchar a la presidenta de la entidad europea, Christine Lagarde. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo. La inflación se sitúa actualmente en el objetivo del 2% a medio plazo. La información más reciente respalda, en líneas generales, la anterior valoración del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación. Las presiones inflacionistas internas han continuado relajándose y los salarios están creciendo más lentamente, gracias en parte a las anteriores bajadas de los tipos de interés decididas por el Consejo de Gobierno. Y seguimos en clave económica porque hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la encuesta de población activa y por primera vez España ha superado los 22 millones de ocupados en el segundo trimestre del año, que es una cifra nunca antes vista en nuestro mercado laboral. Tras el golpe sufrido a comienzos de año, de abril a junio, se han creado más de medio millón de puestos de trabajo. A su vez, 236.100 personas han salido de la lista de desempleo, dejando la tasa de paro en el 10,29%, que es la menor desde 2008. Ante estos datos, claro, el Gobierno está pletórico. Escuchamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Nunca antes ha habido tanta gente trabajando, ni esto ha supuesto un porcentaje tan alto de nuestra población, el 68,3%. En los últimos 12 meses el número de ocupados aumentó en 580.000 personas en términos desestacionalizados, un 2,7% más con respecto al año anterior. Es un nuevo récord, 22.268.700 personas ocupadas en nuestro país. ¿Sabéis qué implica esto? Que hay más personas que nunca en España trabajando, que los objetivos de nuestras políticas se están cumpliendo. Y en materia migratoria, en Vox hoy critican las palabras de ayer del líder del PP sobre inmigración. Y es que Feijóo abrió la puerta en una entrevista en 4 a la expulsión de España de personas que viven regularmente en el país en el caso de que cometan determinados delitos. Bueno, pues hoy en una entrevista en Telecinco, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el PP miente en política migratoria. Yo creo que el Partido Popular solo actúa al calor de las encuestas y al calor de la trampa. Lo digo porque en muy poco tiempo les hemos visto decir una cosa y la contraria. A nosotros el Partido Popular nos ha acusado de xenófobos y de estar en contra de los inmigrantes por nuestras posiciones. Resulta que acaban diciendo lo mismo.
Y atención porque desde este jueves AENA ha puesto fin a la posibilidad de que personas sin hogar pasen la noche en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La decisión, que ha sido calificada como unilateral por el Ayuntamiento de Madrid, ha pillado por sorpresa al consistorio, que asegura haberse enterado por los medios de comunicación, pese a mantener reuniones periódicas de coordinación con la empresa pública. La alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha mostrado su malestar por la forma en la que se le ha comunicado esta medida. Lamentablemente vuelve a ser una decisión unilateral tomada por AENA, de la que nos hemos enterado nuevamente por ustedes, por los medios de comunicación. Estamos yendo a todas las reuniones de coordinación. Esta misma semana ha habido otra el lunes y no se planteó en ningún momento esta situación allí. Por lo tanto, no nos parece de recibo, sinceramente, que nos enteremos de estas decisiones unilaterales de AENA por los medios de comunicación. Y en la crónica de tribunales, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto contra su procesamiento por Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La magistrada aprecia claros indicios de que se sirvió de facturas falsas para defraudar presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda. En un auto contra el que aún cabe recurso ante la Audiencia de Madrid, la jueza confirma su decisión de proponer juzgar al empresario por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, por los que la Fiscalía pide para él 3 años y 9 meses de cárcel. Desde la oposición, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Berguerot, ha señalado que el novio de Ayuso se le acaban los trucos ante una justicia que todavía funciona, dice. Si en Villaquirón ya están pensando en hacer las maletas, les recomiendo que lleven poco peso, porque en la celda no hay mucho espacio. Y si por el contrario piensan que todavía pueden librarse, les recuerdo a la señora Ayuso y a su novio que en este país la justicia todavía funciona y que este es solo el primero de los 2 juicios que tiene que enfrentar. Y continuamos en la crónica de tribunales porque la Audiencia Provincial de Granada ha decidido este jueves abrir un procedimiento a Juana Rivas por la sustracción durante los últimos 7 meses de su hijo Daniel, el menor de 11 años. Rivas, por tanto, queda imputada por estos hechos y deberá atender diligencias penales por ello. En el auto, el tribunal hace suya las consideraciones de la Corte Civil italiana y dicen los magistrados que Rivas sacó al niño arbitrariamente de su vida en Cerdeña sin importarle el impacto psicológico sobre él, y señala el tribunal que la mujer ha seguido una conducta tendente a alterar el régimen de custodia, reteniéndolo en su compañía con incumplimiento del ordenado por la autoridad italiana. Recordamos que el niño deberá ser entregado este viernes a su padre en cumplimiento de la sentencia civil italiana, en el segundo intento tras frustrarse el del martes pasado. Y en deportes estamos pendientes de la etapa reina del Tour de Francia. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes. Faltan 19 kilómetros para llegar al Col de la Loze, ese temido puerto donde se va a decidir el Tour de Francia entre Pogačar y Jonas Vingegaard. Lo cierto es que el esloveno lo tiene francamente de cara, aunque recordemos que hace 2 años fue allí donde a Pogačar le dio una tremenda pájara que aprovechó Vingegaard para acabar llevándose el gato al agua. Ahora mismo 18 kilómetros, 800 metros, tenemos a 2 escapados, Ben O'Connor y Einer Rubio, que se van a disputar el triunfo de etapa en esta mítica cima de los Alpes del Tour de Francia. Vamos a ver, a 1.31 le saca de ventaja 1 minuto y medio a 2 corredores. Está Lipovic en ese grupeto y a 3.10 se encuentra el grupo del maillot amarillo, que es nosotros que Tadej Pogačar. Así que vamos a ver qué ocurre en estos últimos kilómetros del Tour de Francia. Y hay que mirar también a la piscina con los mundiales de Singapur, donde Iris Thiaw y Lilou Luis han hecho historia para la natación sincronizada española, colgándose el oro, otra nueva medalla de oro para España, en este caso en la prueba del dúo libre. Escuchamos a Lilou Luis y a Iris Thiaw. Es que no sé si me lo creo, o sea, como que he visto el 1 y tengo la medalla, pero no sé, no sé. Ha pasado todo muy rápido, estamos todavía que no nos lo creemos. Y antes de salir a competir estábamos riendo, o sea, nos lo hemos pasado bien hasta el último momento y creo que esto es la magia de nuestro dúo. Bueno, pues seguimos pendientes de los mundiales de Singapur y en este caso
con la final de waterpolo entre España y Hungría. De momento, malas noticias para España. Va perdiendo frente a los húngaros en el cuarto tiempo. España 9, Hungría 10. Ya en fútbol, en clave futbolística, nuevo sainete del Fútbol Club Barcelona. Parecía que se iba a cancelar ese vuelo a Japón, donde va a disputar parte de la gira de pretemporada del equipo de Hansi Flick, pero finalmente sí ha podido viajar al país del sol naciente gracias a que el promotor ha pagado la parte que le correspondía del contrato. Eso en el Barça. En el Atlético de Madrid, más fichajes, siguen cayendo más, ya van 6 refuerzos. El último es el del eslovaco David Janko. Y en el Real Madrid aseguran en Inglaterra, desde el diario The Sun, que el conjunto presidido por Florentino Pérez prepara un ofertón de nada menos que 115 millones de euros por Rodri, el ganador del Balón de Oro. Y hablando de fútbol y de una ganadora del Balón de Oro, en este caso la mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí, que ayer con su golazo frente a Alemania le daba a la selección española de Monse Tomé el pase a la final de la Eurocopa femenina. Recordemos, el domingo a las 6 de la tarde, la gran final entre Inglaterra y España. El conjunto español a por la triple corona. España es la campeona del mundo, pero falta rematar la faena en la Eurocopa. Pues a ver si hay suerte, Guillermo. Muchas gracias. Gracias. En casa de Herrero. Es Radio.